transmitiendo. Pero hay gente. Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse a mi visita de estudio. Ceci, mi amiga y artista, me está grabando. Ponte selfie para que te vean. Entonces va a estar ameno porque igual también vamos a platicar. Bueno, esta es mi casa. Trabajo más en la calle que en un estudio. Mi estudio es como para estarme recordando de ciertos temas que me interesan, pero más o menos estoy acostumbrada a hacer estancias. Al inicio de mi carrera hice muchas residencias en diferentes lugares. Una porque soy hiperactiva, dos porque me gustaba viajar. Ahorita soy como más de mi casa porque a fuerzas me metieron. Y también porque me interesa buscar como colaboraciones que se van dando a raíz de un tema específico. Ahora estoy trabajando muchas cosas que tienen que ver con territorio, específicamente en relación al agua y el género. Más que género en general, es el rol de la mujer en la historia y ciertos acontecimientos que parecen insignificantes, pero que reflejan como cosas más grandes, sociales o históricas. Para poner un ejemplo, un proyecto que fue muy importante en definir mi metodología de trabajo fue uno que se llama El Triunfo, que hice con la beca Vancomer ya hace muchos años, como 6, que trataba de El Triunfo, que es un pueblito en Baja California Sur. A nivel personal, El Triunfo era donde mi abuelito fue a la escuela y vivía en un pueblito que se llamaba El Valle Perdido. Entonces me encantaba la analogía de que mi abuelito vivía en un valle perdido que se iba en burro al Triunfo a estudiar, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre el lugar y me di cuenta que en ese lugar había una tradición muy grande de pianos, porque en algún punto hubo una minera muy importante que hizo que muchos extranjeros llegaran y como no había radio, no había electricidad, llevaron pianos. Cuando llegó la Revolución Mexicana, estos extranjeros se fueron corriendo y cierra eventualmente esa mina y se quedaron los pianos. Hay obviamente una decadencia económica y es ahorita un pueblito que tiene 380 habitantes más o menos y 80 pianos. Entonces, para hacer esa pieza y para llegar a todo eso, hice una estancia en La Paz, en donde iba y venía El Triunfo. Colaboré con pianistas, con personas que están involucradas en el mundo de la música, para hacer un video que acabó siendo un video que narrara esta historia con la voz de estas pianistas, ¿no? Y esta historia que me refiero es como la revolución, todos estos como puntos estratégicos que hacen que todos estos cambios sociales sucedan, ¿no? Como un poquito ahorita. Entonces me he acostumbrado a siempre estar en diferentes lugares, aunque sea en mi propia ciudad, para investigar algún tema. Y últimamente uno de los proyectos que estuve trabajando fue ya el año pasado en el Estero del Salado en Puerto Vallarta, que está reducido al 45% por obviamente toda la construcción turística alrededor de esta, ¿no? Entonces fuimos como parte del encuentro de grabación de campo que organizó Yair López en Vallarta. Hizo una colaboración muy padre con universidad, con Instituto de Cultura. Entonces había un grupo interdisciplinario con biólogos, artistas sonoros, artistas visuales, porque yo me defino más como artista visual, pero de pronto uso el sonido, ¿no? Hago video, hago textil, hago texto, y digamos que la naturaleza de las piezas que hago sale a raíz de las colaboraciones en las estancias, ¿no? Normalmente llego con una idea de lo que quiero hacer, pero lo que define el soporte es estas como estancias, ¿no? Entonces les voy a mostrar primero de mi compu y luego hacemos un como tour. Digo, mi estudio, mi casa no es muy grande, tengo un jardín precioso con muchos pajaritos y lo que hago es que hago
dibujo bastante, entonces pongo los dibujos como para recordarme los distintos proyectos en los que estoy participando. Por ejemplo, este del estero me llevó a enamorarme de los cocodrilos y a investigar cómo su relación con los humanos, ¿no? Que en algún punto, por ejemplo, en Florida, creían que eran domesticables y chiquillas de clase alta tenían como un perro, tenían ahí al cocodrilo. Ve nomás, qué padre, yo quisiera hacer eso, muy, muy cabrón. Y acá, por ejemplo, que en algún punto, esto también es una historia que trataron de hacer que en una ciudad de Estados Unidos estaban como atorando las pipas del agua y se dieron cuenta que los cocodrilos, que los lagartos, quitaban esa como basura, ¿no? Entonces, aventaron estos lagartijas que después se volvieron cocodrilos y de ahí viene el mito que en algunas ciudades de Estados Unidos hay estos seres, lagartos, que después también muchísimas historias de terror acerca de que de pronto salió un cocodrilo de la nada, ¿no? Ese tipo de historias me fascinan y trato de incluirlas en la narrativa de lo que hago, ¿no? Como les dije, hago bastante video y puedo decir que también cuando hago dibujo o textil hay un elemento narrativo, ¿no? Estoy contando como una historia. Ahorita les voy a mostrar acá de mi compu algunas fotos de cómo fue la estancia en el estero. Este es el estero en Puerto Vallarta. Ahí se ve la proximidad de la zona hotelera, de la marina sobre todo. De hecho se conecta a la marina. Y cuando estuvimos una semana 4 artistas sonoros y otra semana 4 colaborando con Jaime Torres, que es como el encargado del estero, y es un hombre con mucho como conocimiento del lugar. Estuvimos yendo y viniendo, atravesando el estero desde todos puntos, y la verdad es que a mí me daba un poco de miedo de que me saliera un cocodrilo por ahí, pero pues no salen tan fácilmente. Este es el estero. Tuvimos 2 paseos increíbles en bote por el estero, uno de día y uno de noche, y el de noche fue así muy potente porque se escuchan mucho más los sonidos. El objetivo de esta residencia, de este encuentro, era poder grabar sonidos de animales que no se ven de día, ¿no? Esa era como la función, y armar un archivo de estas especies que tal vez, esperemos que no, pero que poco a poco van desapareciendo, ¿no? Entonces ese era el objetivo, y a partir de eso cada artista hizo alguna pieza. Aquí estamos con Yair, aquí estoy yo y Raimundo y Jaime ahí observando. Hacía muchísimo calor, había muchísimos moscos, pero era todo muy bello. Ahí yo en mi shot, como muy pro. Son fotografías de Rolando López, que es muy buen fotógrafo. Y bueno, la verdad es que ese día puede ser uno de los días más felices de mi vida, porque justo estábamos grabando, se oían las almejas a nivel muy potente. Muchos tenían equipo muy profesional que aislaba todo lo demás, pero yo no. Entonces yo de repente oía un reggaetón porque está muy cerca la ciudad, ¿no? Y eso a mí me fascina, ¿no? Ver estos como vestigios de este gran, que al final es algo horrible, ¿no? Porque es como que están completamente invadidos por el reggaetón, pero sin embargo a mí me causa una risa, a lo mejor como sarcástica y de pues si no vamos a llorar vamos a reír, pero la verdad es que fue bastante ahí, yo toda sudada con... aquí está Raimundo Macedo, que grabó con hidrófono, entonces grabó todos los sonidos por abajo, y yo después usé, de todos los archivos que se crearon, usé varios de sus grabaciones para hacer un video que ahorita les voy a mostrar, que al final como que acabó siendo muchísimo más
fantástico, ¿no? Porque hice un guión que está inspirado en una historia de Lovecraft que se llama... ¿cómo se llama? Ahorita estoy como nerviosa, pero se llama La maldición de Sarnath, que habla justamente de la invasión de los humanos a los cocodrilos, ¿no? Entonces el guión va narrando esta como naturaleza, inteligencia, sensibilidad del cocodrilo y sobre todo pues que llevan aquí muchísimos más años de los que pensamos, ¿no? Entonces el proyecto, el video que hice, si quieres pásate para acá para verlo, es y no sé si se oiga bien el sonido, es el sonido por debajo, ¿no? Tratando de alguna manera hacer presente los movimientos, porque ahí hay 45 cocodrilos. Estábamos obviamente buscándolos y pues no son nada tontos, ¿no? No se van a dejar ver. Pero si ven una lucecilla roja que parece bachicha, es un ojo de cocodrilo, ¿no? El recorrido, el video no es muy largo, y voy a adelantar un poco. Aquí estamos nosotros buscando. Empezamos a encontrar todos estos animales que son parte de y que tampoco tenemos mucha certeza de cuánto tiempo estarán, ¿no? El video lo filmé yo, normalmente trabajo con gente, pero lo filmé yo, me prestaron un lente a última hora porque me pareció que visualmente era fascinante. Ahí van a ver unos mapaches, que de hecho esos mapaches malditos, malandros, se comen cocodrilos bebés. Entonces, es parte obviamente de este pseudoequilibrio, porque obviamente está todo invadido por manos, pero también obviamente el punto del estero es preservar como la vida de estos animales, ¿no? Y que haya justamente ese equilibrio, ¿no? Este es el estero que justo sale a la marina y de aquí ya estábamos como volviendo al lugar donde encontramos, ¿no? Entonces el video aquí, se los voy a hacer el spoiler, pero en todo el video lo que hacemos es un recorrido del lugar, del territorio, y solamente en este momento que ven ahí, vemos al cocodrilo que sale, y después ya como que se calla, y podemos ver el estero de día. Aquí nos llovió, el video prueba o trata de presentar de diferentes horas el territorio del que estamos hablando, desde como esta descripción casi documental. Hay algo que me gusta hacer, que aunque hay un proceso obviamente creativo y hay cierta como poesía dentro de lo que hablo, porque por ejemplo en este video el guión, o sea la voz en off que existirá, porque todavía no está, es como un poema inspirado en esta historia de Lovecraft. Bueno, ese es el video que llegamos a momentos élficos, así muy fascinantes, pero bueno, por ahí puede haber un cocodrilo. Esa cosa de estar ahí solo filmando también fue para mí. Tal vez los demás no tenían ningún estrés, pero yo sí. Y bueno, parece que está todo muy vacío, pero les voy a mostrar algo importante, que sí había cocodrilos. ¿Dónde está? Y me pareció muy lindo. Ahí estaba, había 5 cocodrilos bastante amables. Y cuando abren la boca pensaba yo, no, voy a correr, yo no tengo tanto conocimiento sobre los animales, pero en realidad solamente se están refrescando. A partir de eso salió este video, pero también Yair López y yo decidimos hacer como una bandera de reivindicación a los cocodrilos que se llama Nación Cocodrilo. Hicimos esta bandera que después pusimos en el lugar, en el estero. Ahí ven, la bandera tiene ahí el cocodrilo y dice Nación Cocodrilo, ¿no? Está tratando de poner ahí como que hubiéramos, a partir de nosotros, conquistado o volver a conquistar para ellos ese espacio, ¿no? Entonces es raro que use esa palabra, pero
es lo que queríamos hacer. Va a haber un evento ya después, según yo, en donde podamos poner la bandera más, con alguna ceremonia o algo así, ¿no? Los que podrían no se enteraron, pero estos señores sí la armaron. Algo así, ¿no? Otro proyecto que también habla de esta como colaboración que se arma, perdón, es que volví a cerrar todo. También, sí es muy reciente, se llama El Agua Luisa y Cufal. Lo hicimos para Espacios Revelados, que fue un proyecto en espacios de arquitectura moderna tapatía. Y yo trabajé directamente con un colectivo que se llama La Otra Calle, porque estaba yo explorando la historia del Parque Agua Azul en relación a sus manantiales, por mi interés por el agua, y obviamente lo del estero también tiene que ver con como interés por espacios como que se han sacrificado por el desarrollo industrial y de la ciudad. Y en específico estuve trabajando en 2 espacios, la Casa de la Artesanía y el Teatro Experimental de Jalisco. La Otra Calle es un colectivo de artistas y habitantes de la calle que se junta enfrente del Parque Agua Azul, que todo es parte del mismo como desarrollo pensado en esta modernidad en los años 60 en Guadalajara. Entonces, al inicio del proyecto yo sabía que esos eran mis temas, pero fue hasta que estuve yendo, compartiendo con este colectivo, que se fue armando de qué iba a ser mi pieza, y eso le estoy hablando de que me tardé como 3 meses para definir, o sea, de estar yendo, viendo. Y una de las cosas que me hizo definir fue que parte del colectivo hay una artista súper increíble que se llama Luisa, que dibuja de manera espectacular. Y un día entramos al Teatro Experimental juntas y le gustó mucho el mural de Gabriel Flores, que es Alegoría del Teatro de México. Y se me ocurrió, le dije, ¿lo quieres dibujar y te puedo filmar? Y me dijo, sí. Y pues eso hizo que se develara de qué iba a hablar, ¿no? O sea, iba a hablar de cómo estos murales, estos espacios modernos están siendo redefinidos por alguien que habita ese espacio, ¿no? Entonces dibujó Luisa ese mural y otros 2 murales que están en la Casa de la Artesanía, uno de José María Servín, que es el mapa de Jalisco, de la artesanía de Jalisco, y el de Muerte de la Artesanía de Montenegro. Y entonces el video filma de manera documental el espacio de día y de noche, y con estos como insertos de acción de Luisa dibujando, ¿no? Entonces se ve la calle como un poco fantasmagórica, estamos hablando de como que este lugar es un poco olvidado, un poco transitorio, y lo que quería hacer es que a partir de ese acto de dibujar, ese acto creativo de Luisa que vive ahí, y el sonido del agua que no se ve, de estos manantiales que ya están entubados, el parque pues tiene, ahorita les enseño fotos del parque, tiene ahí unas disquefuentes todas secas y el agua está bastante sucia. Entonces ya esta idea del manantial pues tampoco existe, ¿no? Entonces la pieza se mostró en la Casa de Artesanía con una pantalla colgante enorme. Trabajé ahí sí con un equipo, o sea, no podía estar como controlando todos los diferentes elementos. Trabajé con Jair López, que hizo el diseño sonoro y además me hizo el patch para que hubiera cuadrafonía en el espacio, con Andrés Villa, que hizo la fotografía, con René Avaroa, que hizo grabación de campo, Joaquín Aguilar, que hizo foto asistente, Adriana Guillén, que no es mi prima, pero es increíble, hizo producción, y Ana Quiñones hizo la edición del video, o sea, el montaje. Y el registro, les voy a mostrar un poquito aquí el registro de la instalación, para que se den una idea como del espacio, cómo se veía. Ay Dios, ¿dónde está? Visualización, acá. Cómo se veía. Este es el espacio. Algo que me importaba mucho, y esto sí lo quiero decir, la Casa de la Artesanía tiene todos estos objetos. Alguna vez fue como un centro en donde artesanos de todo Jalisco podían distribuir sus piezas. En este momento estaban un poco ahí rezagados, ya ahora creo que ya lo volvieron a abrir y después lo volvieron a cerrar por el COVID. Pero estos grandes como muestras de artesanales del estado
estaban ahí un poco también en el olvido, ¿no? Entonces, al activar, según yo, con el sonido del agua y la actividad real, artística que hay alrededor del lugar, he dado como un tipo animismo a estos objetos para que también cobraran vida, ¿no? Era como cobrar vida a partir de eso, ¿no? Esta es el montaje de la exposición. El espacio es precioso. Cufal es el arquitecto. Acá vemos el mural de Montenegro y de este lado está el de José María Servil. La pantalla era bastante grande, de 3 metros más bien 4 metros de ancho. Y bueno, no me acuerdo la verdad, creo que 2,80 de alto. Y en el video se veían detalles del lugar y detalles de Luisa dibujando. Y estaba dibujando esos murales. Estos son los dibujos de Luisa, que son súper libres y expresivos. Y demás. Ahí se ve un poco cómo está el montaje. Hay algunas fotos. No tengo muchísimas del proceso de grabación, pero aquí fue el día que dibujó el mural de Gabriel Flores. Entonces ahí es como la acción creativa, digamos, de la mano de alguien más, que es Luisa, que por supuesto está bastante también involucrada, ¿no? Digamos que esta situación o esta parte del video la definimos en acuerdo, ¿no? Aquí estábamos grabando desde atrás, ¿no? Era importante que habláramos de la acción de dibujar y no tanto de velar su identidad, pero por supuesto su quehacer artístico. Aquí estamos grabando en la madrugada, que fue todo una hazaña. Es un espacio muy vacío, por ende un poco peligroso. Aquí yo tenía un poco una obsesión por darle al video un toque documental del espacio, ¿no? Porque les digo que es como si quisiera que las acciones de estas colaboraciones previas para hacer esto se volvieran simplemente un registro, ¿no? No sé si lo dije bien, como que el resultado, la pieza artística, es un registro de estas uniones, ¿no? De temas que se ven reflejados en la elección de encuadres, por ejemplo, o de espacios que estamos retratando, y obviamente la acción central, que es la de Luisa. Aquí se ve así un poquito más, pero bueno. Entonces, en los dos, creo yo, no he definido en lo absoluto el tema hasta llegar al lugar, ¿no? Y por eso, para mí, esto de trabajar en un estudio nunca ha sido una realidad tan honesta, la verdad. Es que como que para mí este es un lugar de pensamiento, y en realidad estoy pensando siempre en cómo lo estoy formando, aún si no estoy en el espacio, ¿no? En este estudio. Pero obvio, pues sí, claro, me ayuda a recordarme de lo que estoy trabajando, ¿no? Otra metodología que hice, que es importante, esta es una pieza que para mí ha sido me gusta mucho esta pieza, la verdad. La hice para un programa que se llama Lara, y nació a raíz de otra residencia que hicimos en la Casa San Agustín en Oaxaca, con varios artistas, en donde me hablaron directamente del rol de las mujeres en una conferencia durante APO, y me pareció como bastante característico el tipo de acciones que hace una mujer cuando hay una guerra o un levantamiento social, que es distinta a la de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en APO se concentraron en hacer vías de comunicación, en reactivar como maneras de que estuvieran educándose los niños, maneras de higiene, hospitales, o sea, como estas cosas de cuidado y de contención
de los elementos básicos del bienestar, ¿no? Pero obviamente también hacen otras cosas más fuertes, ¿no? Entonces mi investigación, o sea, siempre es no rigurosa, o sea, siempre estoy buscando aquí y allá y no necesariamente tengo un marco teórico rígido como lo haría un académico, sino que voy haciendo líneas de acuerdo a lo que voy encontrando y sí, eso es bien intuitivo y sale natural con simplemente moverme. Después de varias como investigaciones, me di cuenta que el textil en muchas culturas originarias y en muchos ha sido adoptado también en la práctica de bordado por mestizos, el bordado, y bueno, sobre todo cuando viene de culturas originarias, es una manera de contar su historia en símbolos, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, aquí tengo unos libros donde vienen los íconos y su significado, ¿no? Entonces el bordado se vuelve una historia oral que funciona como resistencia a una historia impuesta, ¿no? Colonial. Entonces me clavé mucho en estar buscando cuáles eran estos elementos que iban a expresar este quehacer de la mujer en movimientos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo es de Chiapas. Hice un campechano de diferentes lugares, Jalisco, Colima, Oaxaca. Este es de otro proyecto. Y llegué después de la investigación ya más teórica a la conclusión de que en las cosas que se involucraba más la mujer era el lenguaje. Entonces incluí la vírgula del habla, que habla de la lucha constante por la visibilidad, el debate público y la participación en la toma de decisiones. Se estructura en el lenguaje y la historia a través de la tradición del tejido y de la figura femenina, ¿no? Por eso hablamos y somos tan chidas. Y la creación también era algo que se caracterizaba, ¿no? La creación de espacios de comunidad, incluyendo también de estrategias dentro de la guerra. Y es una mariposa que además es muy importante porque obviamente también es una base cultural metafórica del sol. Obviamente habla de la fertilidad, pero también de la puerta al inframundo. Y también en otros roles estaba cómo se involucraban en el generar alimento y salud. Entonces este símbolo es del textil chiapaneco. Y armar comunidad, ya lo dije antes, que son estos pilares, ¿no? Este es el símbolo de los pilares. Y este es el símbolo de la educación, ¿no? De esta contención. Y de hecho, los primeros grupos feministas justo se luchaban por el acceso a la educación y por el acceso a elegir o a decir cosas, ¿no? Por tener voto, por tener decisión en la comunidad. Entonces quedó este símbolo. Y como estaba inspirado en símbolos textiles, pues lo más natural, o sea, pude haber hecho algo con eso que no hubiera sido esto, pero decidí hacer un gobelino, que obviamente no lo tejí yo, lo tejió Pedro Ibarra, un tejedor increíble del Taller Mexicano de Gobelinos. Fue una decisión de 2, que atrás iba a tener, o tiene más bien, un video con citas de esta investigación. Acá se ve, creo, más el video, ¿no? Entonces, está el gobelino de un lado, este gobelino está aquí montada de un lado, y del otro está el video, que son las manos de Pedro tejiendo, y mi voz con diferentes frases, que creo que las incluyeron aquí. Por ejemplo, no se pueden establecer límites definidos de antemano cuando se trata de las mujeres y las guerras. Y después voy narrando diferentes como lugares en donde han estado, y esto también es como un revoltijo de diferentes lugares en Occidente y en México, ¿no? Digo, en el Occidente digo Latinoamérica. Bueno, esa pieza para mí es muy importante justo porque el proceso es como muy, muy claro. Y me dio como la seguridad de seguir trabajando combinando teoría y además práctica sin necesariamente
estar como definiendo un soporte de antemano. Entonces es casi como si la pieza artística se volviera un registro de esta investigación, o un vestigio nuevo, o una voz nueva, o un canal distinto de expresión hacia lo que quiero decir, ¿no? O sea, como en lugar de escribir un texto, se crean como diferentes capas de entendimiento cuando hay un elemento visual, un elemento sonoro, o inclusive más, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, trabajo mucho ahora últimamente con textiles, pero no porque sepa tejer ni bordar, sino porque como que los temas siempre me llevan a que ese soporte es increíble y amable, ¿no? Esta pieza que ven aquí, de hecho, nació como un prop, como una pieza para un video musical de otra artista con la que colaboro que se llama Ikari. Hizo un video que se llamaba Ave de Mal Agüero. Y entonces hicimos estas alas, está dibujada, está pintada sobre batik, que el batik lo hizo Paulina Martínez, y está pintado con acrílico. Y es son alas que después crecieron en otro proyecto, porque siempre, como dije, me importa mucho el tema del agua. Se volvieron el ícono para empezar un proyecto de activismo que se llama Lugar de Voz, Activismo y Arte, justo con Ikari Gómez, y en la que estas alas se volvieron la metáfora para poder simbolizar, traer un mensaje, a ver si me sale, desde Nueva Zelanda para conseguir personalidad jurídica. Por azares del destino, Ikari se fue a Nueva Zelanda y convivió con el grupo de maoris que logró darle personalidad jurídica a su río sagrado, el río Wanganui, en 2017, o sea, recientemente. Entonces, platicó de estas alas, platicó de esta, que no sabíamos muy bien qué hacer con la simbología del ave, y Tamaho, que es el líder maorí, le dijo a Ikari que le preguntara al río, y le dio metafóricamente le asignó otra ave, que es la garza blanca, y entonces hicimos estas alas, y entonces ya hay como conversión de un ave que se va y un ave que vuela, y estas alas simbolizan ese mensaje. Para, digamos, recontextualizarlo a México, esta necesidad de poner atención a la contaminación del agua, en específico de los cuerpos de agua, en Jalisco, empezamos a hablar de Chapala y a través de acciones artísticas poder sembrar la idea de que el derecho de los cuerpos de agua y en realidad en general de la naturaleza no tenían que estar vinculados a los derechos del hombre, o sea, no tenían que ser un recurso para nosotros para usar, sino que tenían sus propios derechos y su propia voz. La personalidad jurídica es justamente darle a los cuerpos de agua y a la naturaleza ese derecho, y se maneja a través de guardianes, ¿no? Entonces, no es que de pronto se vuelvan en persona, pero si pensamos en muchas como maneras en que, por ejemplo, los maoris o los birráricas, con los que también trabajamos cuando hicimos Lugar de Voz, que fue una serie de conciertos, expo y charlas acerca del agua, justo los birráricas, el grupo birrárica, tiene la concepción de que la naturaleza es su pariente, y también los maoríes. Entonces, el río, la abuela, la tierra es la madre, etcétera, la Pachamama, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de relación como personal con la naturaleza es la idea que fundamenta la personalidad jurídica. Que lo hayan logrado en el marco legal occidental en Nueva Zelanda y también lo han logrado en otros lugares, en Ecuador y en Colombia, con diferentes como cláusulas, pero es justamente esa idea la que queríamos transmitir a partir de esta serie de eventos, ¿no? Entonces las piezas que mostramos tenían que ver con este viaje, con el lugar, y el concierto en el que tocaron 25 artistas fueron composiciones artistas sonoros para el lago de Chapala, para justamente activar
esta concepción, ¿no? Y es simplemente sembrar el concepto de que es posible tratar o relacionarnos con la naturaleza desde otro lugar menos invasivo, ¿no? Y bueno, para como darle fuerza, no sé si tengo que prender la luz, a este interés por el agua, uno de los proyectos que empecé a hacer que me llevaron ¿cómo se llama? A centrarme mucho más en el tema, se llamó Si los ríos no hubieran muerto, en el que trabajé con un urbanista, Luis Márquez. Hicimos caminatas en la periferia de Guadalajara en donde desembocan los ríos que han sido entubados, ¿no? Que en algún punto hubo ríos que se inundaban o que estaban muy secos, o sea, que eran un problema para la ciudad. Entonces están entubados. Ahora se revuelve el agua de la lluvia con el drenaje, es todo un relajo. Entonces, a partir de caminatas, empecé a tomar fotos de estas salidas de agua, y al final hice una serie de pancartas y un como río enorme de 8 metros, en donde con tinta dibujé sobre seda fotografías que yo había tomado, ¿no? O sea, digamos que le llamo como dibujo documental, y la razón por la que hice los dibujos sobre seda es como para agregar este valor del tema, y que no lo imprimí o no son fotos, sino que me tardé mucho tiempo, no nada más en dominar la técnica, porque no me podía equivocar porque no se quita, pero sí también en que era como involucrarme más con la imagen, ¿no? Hice 5 pancartas, esta es una nada más, porque las demás están embaladas, y tenía los palos de los 2 lados como para simular que eran pancartas como de protesta, ¿no? Para visibilizar el estado del agua o de los cuerpos de agua en nuestra ciudad, ¿no? Entonces ahí era como los ríos urbanos en la periferia. Obviamente había todo tipo de historias de la vaca que se iba en el río. O sea, Guadalajara siempre ha sufrido de este desequilibrio, ¿no? De inundación o de sequía. O sea, de no poder convivir de manera fluida con el agua y su presencia, ¿no? Su importancia, ¿no? Tenemos la mayor parte del río Santiago y el río Lerma, que desembocan también ahí en Chapala, que son de los más contaminados, no además de México, sino del mundo y no sé, seguramente de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, aquí podrán ver que uso mucho ya, estos son niños en Chapala, también como este registro documental en dibujo, uso distintas telas. Esta es tela de piña que traje de una residencia en Filipinas, donde hice una pieza en realidad que me gusta mucho, que en estos últimos 5 minutos les voy a hablar. Se me fue rapidísimo. ¡Ah! Bueno, pero está bien. A raíz de esta exposición, de esta pieza de íconos textiles, gané un premio, parte de la misma como fundación, para irme a Filipinas a explorar los distintos como estilos de tejido que tienen en Filipinas. Y descubrí la tela de piña, que es una tela hecha con fibras, obviamente, de la planta de la piña. Y me llamó la atención, una de las cosas interesantes de Filipinas, obviamente lo saben a partir del Galeón de Manila, que hubo muchísimo intercambio de productos, ¿no? Era el trayecto Acapulco-Manila, y después cruzaban México y ya se iban a España, o del otro lado llegaban a Manila antes de irse al resto de Asia. Entonces, muchos de los productos que son tradicionales en digamos, países ya colonizados, son híbridos de estos viajes, ¿no? Entonces, me gustó mucho el hecho de pensar que no encontré nada real, ninguna fuente fidedigna, que dijera esto, pero la piña es originaria de América del Sur.
Entonces, podría haber una como conexión en el hecho de que se haya llevado a Filipinas para hacer esta fibra, ¿no? Entonces, lo que decidí hacer es una vela de galeón, la de hasta arriba, porque era la más pequeña, porque esta ya mide 5 metros, .5 por 3, y esta altura es de 4, para simbolizar como esta combinación de tecnología del barco y la artesanía de lo original, ¿no? Que venía de esta acción de hilar en Filipinas, pero con un producto que pudo haber llegado a raíz de estas intercambios, pues sí, intercambios comerciales, ¿no? De hecho, una de las cosas que me llevó a esta decisión es porque en el Son de la Negra dice, ¿no? De que ¿cómo se llama? El chal de seda que me traes de Tepic, pues la seda llegó a Tepic en el galeón de Manila en un punto en el que el puerto de Acapulco estaba cerrado y San Blas se volvió el receptor de este galeón. Entonces, eso hizo que se desarrollara más mi pieza, en la que decidí, aquí están las visitas a los distintos tejedores en Filipinas, en Ilocos, o sea, estuvo muy interesante ese viaje, pero hice entonces un video, ahí estoy yo, o sea, obviamente yo tenía que actuar porque pues no había nadie más, en el que canté una canción como si fuera una canción de barco, o sea, de estas que te cantan para hacer las labores navales, que se llama Seda y Valor, en donde hablo de algunas de las cosas que se intercambiaban, ¿no? Entonces me puse a cantar en el puerto de Manila y en el puerto bueno, se supone que es el puerto de Acapulco, pero aquí entre nos no es. Esta canción que habla los mares del sur y de cómo llega, cómo se vive este trayecto, según yo, y hablando de estos productos en específico. Entonces el video soy yo cantando en estos dos puertos, en silencio, con la canción puesta enfrente para hacer un lip sync, ¿no? O como para hacer tratar de que fuera un tipo karaoke, ¿no? Que también es algo que en un punto exploré, eso del karaoke me gustaba como soporte artístico. Entonces la instalación se vuelve en estas tres elementos, ¿no? El video, la canción y la pieza textil, que también creo documenta esta combinación de resultado como del colonialismo, ¿no? Entonces, digamos que por ahí va mi obra. Ahorita justo estábamos trabajando Cecilia y yo en otra pieza que también involucra sonido y textil. No sabemos cómo se va a hacer por lo del COVID, pero pues justo creo que no sé si tengan preguntas. ¿Hay preguntas o algo? Puras felicitaciones. Felicitaciones, hija mía. Pregúntenme. Todo el mundo está encantado contigo. Corazones. Ok. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y por tener el tiempo de conectarse. Y bueno, espero que puedan ver mi obra en mi Instagram, que está combinado de tonterías, pero también pongo mis piezas. Y ya, a ver. Si puedes hablar, por favor, del colectivo Hilos, dice nuestra querida Dulce Chacón. Era muy importante y aquí tengo una de las miles de como notas como no entiendo nada, o sea, no sé el editor, pero bueno, el colectivo Hilos es un colectivo multidisciplinario con artistas, psicólogas, trabajadoras sociales, en las que estamos haciendo proyectos concentrados somos feministas, nos declaramos feministas, y sobre todo hacemos proyectos que visibilicen cuestiones de desaparecidos y de feminicidios, ¿no? Este proyecto de Sangre de mi Sangre fue un proyecto hermoso, colectivo, en el que durante 2 meses nos juntamos en el Parque Rojo a tejer, muchísimas personas vinieron, se hizo una manta enorme y el 7 de marzo hicimos una marcha procesión silenciosa aquí en Guadalajara. Otras de las cosas que hemos hecho tienen que ver con denuncia de violencia intrafamiliar y a mujeres,
Y por el momento estamos, después de haber sacado en la pandemia un video que se hizo viral para poder canalizar a mujeres que estuvieran en situación de violencia, ahora estamos como evaluando y todavía siguen los mensajes llegando y evidentemente algo en las líneas de pues, esta declaración de AMLO, de todas estas llamadas falsas, va a tener que hacerse, ¿no? En todas estas denuncias que no proceden y por qué no proceden. Entonces, es un grupo que a partir de símbolos artísticos está totalmente como comprometido con la visibilización y denuncia de violencia de género. ¿Tienen pensado hacer algo próximamente con Colectivo Hilos, me imagino? Sí, justo lo vamos a postear, pero lo que estamos haciendo ahorita es procesar los resultados del video que fue viral para poder hacer más denuncia, ¿no? Por lo pronto, mañana iremos a la Casa Jalisco, a la marcha con sana distancia. Yo sí soy muy de no salir y así, pero ahí estaremos. Estamos posteando en Instagram y en Facebook donde van a ser las reuniones. Hoy había una en el Parque Rojo y mañana en la Casa Jalisco por Giovanni López. ¿Ya? ¿Dónde se puede, pregunta Dulce Chacón, dónde se pueden consultar sus acciones? En Facebook y en Instagram en Colectivo Hilos. Pues no más preguntas. ¿No? ¡Gracias! Puras Ahora felicitaciones. Sí. Y ahora sí le vamos a cerrar. Ay, ¿de qué borrar? Finalizar ahora.